A pesar de compartir una frontera terrestre de más de 1.200 kilómetros y convivir en la misma masa de tierra, bajo condiciones climáticas y geográficas muy similares, la ciencia genética ha revelado un fenómeno fascinante. Un habitante de Lisboa suele estar genéticamente más emparentado con una persona de Irlanda o del oeste de Francia que con alguien de Barcelona. Este dato, que a primera vista parece un error de los mapas, es en realidad el resultado de miles de años de movimientos migratorios, aislamiento geográfico y una frontera política que ha funcionado como un filtro biológico casi impenetrable durante los últimos 900 años, mientras que España ha evolucionado como un complejo y colorido mosaico de influencias mediterráneas, continentales y la singularidad del linaje vasco. Portugal se ha consolidado como una especie de isla genética en el borde del continente. Esta divergencia profunda comenzó hace más de 20.000 años, durante el último máximo glacial. En aquel periodo de frío extremo, el borde occidental de la península ibérica se convirtió en un santuario vital para los cazadores-recolectores que huían del avance de los glaciares en el norte de Europa. A medida que el planeta se calentaba, estos pioneros no se expandieron hacia el interior de la península, sino que se desplazaron hacia el norte, siguiendo estrictamente la línea de la costa, estableciendo lo que los científicos denominan la fachada atlántica. Este legado ancestral es el que explica por qué los linajes genéticos en Portugal guardan hoy una conexión tan estrecha con las poblaciones de las Islas Británicas y la Bretaña francesa, reflejando una herencia de exploradores marinos y habitantes de la costa que es mucho más antigua que cualquier nación moderna. Para entender por qué dos países vecinos han tomado rumbos biológicos tan distintos, debemos observar las dos grandes puertas de entrada de la península. España ha sido históricamente la gran puerta del Mediterráneo. Durante milenios, sus costas orientales y meridionales fueron los puntos de desembarco naturales para fenicios, griegos, cartagineses, romanos y más tarde bizantinos. Este flujo constante de personas desde el este creó un paisaje genético rico y diverso, pero inclinado fuertemente hacia las raíces de la cuenca mediterránea y el Oriente Próximo. Por el contrario, Portugal se comportó como una fortaleza atlántica orientada hacia el océano. Al estar situada en el extremo más occidental, la isla genética portuguesa se mantuvo mucho más aislada de las migraciones masivas que cruzaban los Pirineos o que navegaban por el Mare Nostrum. Incluso tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, la llegada de las tribus germánicas marcó rumbos diametralmente opuestos, mientras que los visigodos se extendieron por la mayor parte de Iberia, estableciendo su centro de poder en Toledo. El noroeste, la actual zona del norte de Portugal y Galicia, fue el asentamiento de una tribu mucho más pequeña, a menudo olvidada pero crucial, los suevos. Este pueblo germánico, originario de la región que hoy es Alemania Central, estableció el reino de los suevos, uno de los primeros estados estables de la era post-romana, con capital en Braga. Durante casi 2 siglos, los suevos mantuvieron una identidad política y cultural separada del sur visigodo, dejando una huella genética de origen escandinavo y centroeuropeo, marcada por haplogrupos como el PIMA1 y el R1b-U106, que todavía hoy es una característica distintiva de los portugueses del norte, diferenciándolos notablemente del perfil genético promedio español. Uno de los aspectos más sorprendentes y frecuentemente malinterpretados de la genética en esta región es el impacto del dominio islámico. Aunque tanto Portugal como España estuvieron bajo el control de califatos durante siglos tras la invasión del año 711, existe una paradoja genética. Los marcadores del norte de África son, en general, más elevados en Portugal que en muchas áreas de España, incluyendo regiones como Andalucía, que permanecieron bajo control moro por mucho más tiempo. La explicación a este fenómeno
no reside en cuánto tiempo se quedaron los moros, sino en qué ocurrió exactamente cuando se marcharon. La reconquista cristiana fue un proceso con ejecuciones sociales muy diferentes en ambos territorios. En España, a medida que los reinos de Castilla y Aragón ganaban terreno, la política solía ser de desplazamiento total o expulsión masiva de las poblaciones locales, especialmente durante las etapas finales en Granada y con el endurecimiento de la Inquisición en los siglos XV y XVI. En cambio, en Portugal, la expansión de la corona hacia el sur fue un proceso más gradual que permitió una integración significativamente mayor de las comunidades ya establecidas. En lugar de una sustitución poblacional completa, se produjo un mestizaje profundo entre los habitantes ibero-romanos y las comunidades en el sur de Portugal, concretamente en el Alentejo y el Algarve, donde los linajes del norte de África alcanzan frecuencias de hasta el 15%. Este hecho ha integrado el legado morisco de forma permanente en el tejido biológico de la nación portuguesa, creando una firma genética única en el Mediterráneo occidental que contrasta con la sustitución más radical ocurrida en el Levante español. Cuando los genetistas comparan el ADN nuclear y mitocondrial, las fronteras biológicas entre las dos poblaciones se vuelven estadísticamente innegables. Los estudios agrupan a los portugueses bajo la etiqueta de ibérico-atlántico, destacando su parentesco con las naciones del arco atlántico europeo, mientras que los españoles se clasifican mayoritariamente como ibérico-mediterráneos, con vínculos más directos hacia Italia, el sur de Francia y el este del Mediterráneo. Esta distinción se observa incluso en las raíces celtas. Aunque ambos países comparten esta herencia, en Portugal existe una continuidad genética mucho más nítida con los pueblos prerromanos como los lusitanos y los galaicos del norte y centro. Esta persistencia de los linajes antiguos se debe en gran medida a la estabilidad política de Portugal, que definió sus fronteras actuales en el año 1139. Durante casi 9 siglos, la frontera conocida como La Raya ha permanecido prácticamente inamovible, convirtiéndose en una de las fronteras más antiguas y estables del mundo. Mientras los diversos reinos españoles atravesaban un proceso constante de uniones, divisiones, guerras civiles y fusiones dinásticas que mezclaban a sus poblaciones, Portugal permaneció como una unidad política cohesiva, mirando siempre hacia el mar y de espaldas a las dinámicas del interior peninsular. Este aislamiento político fomentó un fenómeno de deriva genética que, con el paso de las generaciones, convirtió a los portugueses en una familia genética más cerrada y diferenciada de sus vecinos. En el Portugal de hoy, esta rica historia se manifiesta en un gradiente genético y físico que recorre el país norte montañoso. La herencia de los celtas y de los suevos es predominante. Es aquí donde es más frecuente encontrar rasgos como la piel muy clara, ojos verdes o azules y cabellos rubios, reflejando ese puente biológico con el norte de Europa. Al movernos hacia el centro, en las Beiras y el Valle del Duero, encontramos una zona de transición donde los perfiles genéticos se equilibran, mostrando una mezcla armoniosa de influencias romanas, celtas y árabes que dan lugar a una gran diversidad de rasgos físicos. Finalmente, al llegar al sur, al Alentejo y las costas del Algarve, la huella de los agricultores neolíticos, los colonizadores romanos, los moros y la importante presencia de las comunidades de judíos sefardíes se vuelve más pronunciada. Aquí, la piel olivácea y los cabellos oscuros son más comunes, revelando una conexión profunda con las civilizaciones del norte de África y el Mediterráneo meridional. Esta estratificación no es solo una curiosidad científica, sino el testimonio físico de cómo cada oleada migratoria encontró un nicho en esta franja de tierra junto al océano. El legado de Portugal es, en definitiva, el de una nación que ha sabido preservar su singularidad biológica frente a las presiones de un vecino mucho más grande. Cada rostro en las calles de Lisboa o de Oporto es un capítulo de un libro de historia
que comenzó a escribirse en la última era de hielo y que ha incorporado párrafos germánicos, celtas y norteafricanos a lo largo de los siglos. La independencia de Portugal no fue solo un logro político o militar, sino que se convirtió en una realidad biológica que permitió el desarrollo de una identidad genética inconfundible. Es la historia de un pueblo de marineros que mientras exploraba los confines del mundo conocido, mantenía en sus propios genes la memoria de todos aquellos que alguna vez buscaron refugio en sus costas atlánticas. Esta singularidad genética es el recordatorio definitivo de que la cultura, la geografía y la política se entrelazan para dar forma no solo a las naciones, sino a los propios seres humanos que las habitan, convirtiendo a Portugal en un caso de estudio único en la genética europea y en un testimonio vivo de la resistencia de la identidad frente al paso del tiempo. A través de los siglos, la interacción entre estas diversas raíces ha creado un perfil de diversidad que es paradójicamente muy cohesivo. El hecho de que Portugal haya mantenido su integridad territorial mientras España se formaba a partir de una amalgama de reinos con historias muy diferentes, desde la influencia franca en Cataluña hasta la resistencia vasca en el norte, ha permitido que el genoma portugués desarrolle una firma distintiva. Hoy en día, gracias a los estudios de ADN a gran escala, podemos afirmar con certeza que el pueblo portugués es el resultado de un equilibrio perfecto. Conservan la pureza de los antiguos linajes atlánticos de la prehistoria, pero enriquecidos por una integración única con las culturas germánicas y norteafricanas que nunca fue totalmente borrada por los procesos de limpieza étnica o religiosa de la Edad Moderna. Es un recordatorio de que, incluso en un continente tan interconectado como Europa, la geografía puede crear oasis de diversidad que desafían las expectativas y que cuentan una historia de supervivencia y adaptación que todavía hoy llevamos escrita en nuestra sangre.